Pues hola de nuevo, bienvenidos a la Cueva de Pícaro, a Historia Estadio, donde vamos a seguir viendo cómo era el mundo o cómo fue la historia del mundo en el Oriente, bueno, en la historia antigua, ¿vale? Hoy, después del especial micénico de mitología griega de la semana pasada, vamos a dedicar los dos próximos programas a centrarnos específicamente en Mesopotamia y Egipto, ¿vale? Que es donde las cosas están como más emocionantes, donde tienen más chicha, ¿vale? Para después ya, bueno, volver a abrir en 2 o 3 episodios, volveremos a abrir que viene ya la tercera dinastía china, ya en el horizonte, por ejemplo, y deberemos empezar a ver, pues, de pueblos como los fenicios. Bueno, la semana que viene hablaremos también, introduciremos historia bíblica, ¿vale? La historia de lo que terminaría convirtiendo en el reino de Israel. Pero bueno, hoy vamos a darle a Mesopotamia y a Egipto y nada, pues sin más dilación, empezamos con Mesopotamia. Y es que en Mesopotamia no, en Mesopotamia, en la última vez que hablamos de esta región, habíamos visto a los hititas crecer hasta el punto de dominar prácticamente Mesopotamia, ¿no? Y de incluso destruir la dinastía amorrea de Babilonia. Pero posteriormente los hititas se vieron obligados a retroceder, vivieron una época de recesión continuada debido a diversos enfrentamientos dentro de sus propias fronteras, dentro de las fronteras de lo que era el reino hitita original. Recordad que ocupaba la mayor parte del centro de Anatolia. ¿Vale? Y eso les llevó a apartarse de Mesopotamia, de la tierra entre el Tigris y el Éufrates, para centrarse pues en su lugar de origen, en las ciudades que había en su lugar de origen, en Hati, etcétera, ¿vale? Y va a permitir la aparición en esas tierras que ellos dejan, que ellos abandonan, va a aparecer un reino que ya mencionamos anteriormente, que va a ser el reino de Mitanni. Mitanni es una nación o es un concepto político complejo. A día de hoy todavía no terminamos de saber muy bien quiénes eran los Mitanni, ¿vale? Bueno, va a ser un reino muy sincrético, donde se van a unir diferentes aspectos procedentes de culturas muy dispares, ¿vale? Parece ser que el nombre por ejemplo, el nombre de los reyes y sus dioses van a ser de tipo indoario, lo que parece ser como de influencia hitita, pero al mismo tiempo en muchos otros sentidos parecen pueblos absolutamente semitas, ¿vale? Con influencias casitas e influencias sumerias, que al parecer son transmitidas por los hurritas. Recordad a los hurritas de hace ya un par de programas. Así que parece que tenemos una población de origen hurrita, pero dominada por íderes, o situados en su cabeza, líderes indoarios, indoeuropeos, quizá incluso hititas, ¿vale? Que se hubieran apartado de Imperio hitita para formar sus propios dominios, con estos teniendo bajo este sustrato de población eh, urrita, semítica, de cultura sumeria. ¿Vale? Por ahí irán los tiros más o menos. Eh, a lo largo del siglo XV a.C., aprovechando el repliegue de los hititas, Mitanni conseguirá incluso ir expandiéndose en dirección a Siria. Van a vivir un proceso de expansión, de mejora tecnológica y bélica, ¿vale? Mejorando sistemas de caballería y de lucha con carros, de modo que van a comenzar pues he dicho, a tomar varios dominios de Siria, de la actual Siria. Recordad que normalmente en aquella época se llamaba Canaán, a toda esta región. Y gracias a estos avances técnicos y bélicos, van a conseguir plantar cara incluso a Egipto, ¿vale? Manteniendo el dominio de determinadas zonas de Siria. E incluso, para sorpresa de todos, ¿vale? Conseguirían dominar a los asirios, que era una población, o sea, la población asiria, de gran poder militar, y que incluso así fue dominada durante varios años
en varios siglos por Mitanni. Aún así, el poder de Mitanni y la historia de Mitanni como potencia sería extremadamente breve. Apenas duraría 250 años, ¿vale? No tardan en tener que enfrentarse pues al renacer de los hititas y sobre todo al auge del segundo imperio asirio, ¿vale? Siendo estos quienes terminarían borrando a Mitanni del mapa para siempre. Habíamos conocido a los asirios, si os recordáis, hablando de las dinastías amorreas que siguieron el final del renacimiento sumerio, que se hicieron con la región. Y en el caso de los asirios habíamos visto a el gobierno de Shamshi-Adad I, ¿vale? Que había establecido un primer imperio asirio muy breve en la zona norte de Mesopotamia y que había sido desarticulado por el ascenso de la Babilonia de Hammurabi, ¿vale? Bueno, bien, pues este imperio asirio había desaparecido, se había apagado, pero evidentemente la región conocida como Asiria, con su capital que sigue siendo Ashur, ¿vale? Pues sigue existiendo como una región de Mesopotamia en el norte, ¿vale? Eh, y bueno, pues va a ser diezmada por los babilonios de Hammurabi y luego dominada por Mitanni, por los Mitanni. Pero va a llegar un momento, hacia el 1365 a.C., con el rey asirio Eriba-Hadad I, que va a estar muy espabilado y va a aprovechar un conflicto dinástico entre varios reyes Mitanni, ¿vale? Entre un conflicto entre hermanos que luchaban por el poder, por la corona de Mitanni, y lo que va a hacer Eriba-Hadad es convertirse un poco en el árbitro de este combate, de esta pelea entre hermanos. Utilizando sus ejércitos, va a favorecer la contienda como él cree o como a él mejor le conviene, y va a conseguir que Asiria pase de estar dominada por los Mitanni a convertirse en una de las, de las más importantes bazas o de las zonas más influyentes dentro dentro de Mitanni. Va a ser un punto de apoyo necesario para los reyes de Mitanni, lo que va a llegar a que va a llevar a que vayan dependiendo cada vez más de la voluntad de los reyes asirios. Y esto va a plasmarse aún más con el sucesor de Eriba-Hadad primero, que será Ashurubait, Ashurubait primero. Estos asirios tienen unos nombres como fáciles, ¿vale? Pues Ashurubait, eh, que es el que va a aprovechar que los hititas están presionando Mitanni desde el oeste para hacer lo mismo desde el este, poniendo Mitanni en medio de una tenaza, ¿vale? Y bueno, pues consiguiendo convertirse en un peligro, en un auténtico peligro para un reino que ya estaba desbordado. ¿Vale? Los hititas ya en este momento se habían ido recuperando y Mitanni ya no veía por dónde venían las hostias y pues aprovechando las que venían desde la izquierda, eh, los asirios de Ashurubait I empezaron a repartir hostias desde la derecha. ¿Vale? Bueno, pues Ashurubait va a vencer al rey de Mitanni, a Sutarma II, de forma que Ashurubait primero va a conseguir convertir a Siria en una nueva potencia militar independiente de Mitanni. ¿Vale? ¿Dónde va a buscar apoyo Ashurubait primero? Bueno, pues en el reino casita de Babilonia. No hemos hablado de ellos en profundidad porque, bueno, no creo que proceda, no hay lugar. Vale, simplemente que sepamos que los casitas es una tribu semítica, una tribu que va a llegar a Babilonia y se va a hacer cargo de la ciudad después de la destrucción de esta por parte de los hititas que habían acabado con la dinastía amorrea. Bueno, pues a partir de ahí van a empezar las dinastías casitas de Babilonia. ¿Vale? Total, que Ashurubait primero va a buscar el apoyo, va a buscar una alianza dinástica con, con Babilonia, con la Babilonia casita, ¿vale? Y de hecho, bueno, pues se va a enviar a uno de los hijos de Ashurubait para que gobierne, para que se case allí en Babilonia y bueno, pues para que gobierne allí con la hija del rey casita, ¿no? Se va a establecer un matrimonio, pero con tan mala suerte, mala planificación, que a su llegada a Babilonia, el enviado de Ashurubait es asesinado por las facciones procasitas,
parece que estoy hablando de algo que tienen para el estómago, ¿no? Como los que van un bífidos, los procasitos. Bueno, pues estas facciones procasitas van a asesinar al yerno. Envía a su hija, sí, es a su hija quien envía a Surubait, con lo cual es al yerno de Surubait lo van a asesinar y esto le va a dar la excusa perfecta a Surubait para atacar y conquistar Babilonia, destruyendo la facción casita de la ciudad y poniendo un nuevo rey títere en el trono de Babilonia, un rey títere pues que en los próximos años, aunque van a tener bastantes encontronazos en las dos ciudades, los dos imperios, bueno, el imperio asirio y está en Babilonia casita 2, no van a conseguir nunca amenazar desde el sur, desde Babilonia, este poderoso imperio hitita. Este imperio hitita no, este poderoso imperio asirio. ¿Vale? De hecho, los asirios van a conseguir continuar con su expansión. No se van a sentir amenazados ni siquiera por los hititas, que vuelven a ser auténticas máquinas de matar y de meter hostias como panes. ¿Vale? Y de hecho, el rey de Asur, el rey asirio Salmanasar I, que gobernó entre 1274 y 1244, lo primero que hizo fue acabar directamente ya y para siempre con el reino de Mitanni. ¿Vale? Utilizando las tierras de Mitanni, expandió a Siria hacia el norte, incorporó un reino llamado Urartu, que no hemos hablado de él, pero que vamos, que estaba allí, en el Cáucaso, y se va a enfrentar incluso al propio, lo dicho, al rey Satuara de Mitanni, que va a estar apoyado por los hititas, que veían que se les venía encima el imperio asirio y preferían tener en este momento, la vida es así, a Mitanni entre medias. ¿Vale? Salmanasar va a derrotar a la coalición entre Mitanni y hititas, entre, vamos a decir, urritas e hititas, ¿vale? Va a dejar un gobierno títere y va a incorporar Mitanni a Asiria. Recordad que al principio de lo que comentábamos hoy era Asiria quien formaba parte de Mitanni, ¿vale? Como una especie de provincia. Bueno, pues ahora lo que queda de Mitanni va a pasar a ser una provincia de Asiria, y el peso de Asiria en la región y la amenaza que va del ejército asirio va a ser tal que hititas, babilonios y egipcios van a comenzar a trabajar juntos para establecer una serie de, vamos a llamarlo, cinturones de seguridad alrededor de Asiria para no para detener, para frenar el avance asirio, ¿vale? Eh, que veremos cómo continúa porque, bueno, Salmanasar primero murió y fue sucedido por su hijo, Tukulti-Ninurta primero, Tukulti para los amigos, de que hablaremos más adelante, cuando lleguemos ya cuando continuemos con los asirios, ¿vale? Y que van a repartir hostias como panes por todo Medio Oriente. Esto va a ser espectacular, lo de esta gente, ya os aviso. Pero bueno, hemos empezado con los hititas en plena decadencia. Cuando hemos arrancado hoy, hablábamos de que después de una época de auge, el imperio hitita había ido cayendo, ¿vale? ¿Cómo vuelven los hititas a convertirse en una potencia de nuevo? Pues básicamente aprovechando que era el momento de sus vecinos de vivir periodos de debilidad, ¿vale? Hemos hablado de los conflictos entre asirios y Mitanni. Egipto, vamos a ver que está pasando unos momentos complicados en este momento, ¿vale? Lo que va a permitir a diferentes reyes, los Tudailla, porque van a ser Tudailla primero, Tudailla segundo y Tudailla tercero, comenzar a hacer frente a Mitanni y detener una amenaza que estaba dándoles grandes dolores de cabeza a los hititas de aquel momento, que era de los Casca, ¿vale? Los Casca son una tribu anatolia que, bueno, está pues una tribu más bien salvaje, por así decirlo, que había estado tocándole las pelotas a los hititas en este momento, y los Tudailla, los diferentes reyes Tudailla, van a acabar con la amenaza Casca hasta el punto de que incluso van a conseguir expandir el imperio hitita hacia occidente, ¿vale? Hacia el reino de Arzawa, ¿vale? Que es pues lo que consideramos hoy, digamos, el tercio más exterior de Turquía, ¿vale? Que era el reino de Arzawa. Y la zona más cercana a Troya, de la que hablamos la semana pasada, ¿no? Bueno, pues
Cuando llega el reinado del rey Suppiluliuma I, que esto es que tela, a su alrededor, del Imperio hitita, tanto Egipto como Mitanni como Babilonia están viviendo momentos débiles y Asiria está solo comenzando a formarse, ¿vale? Está empezando a preparar eh, eh, esa carrera espacial prácticamente que va a tener, ¿vale? Entonces eso va a permitir que los hititas empiecen de nuevo a entrar en el terreno del juego con bastantes ganas y con bastante buena suerte. Y que de hecho no va a tardar en hacer frente esto es una lucha, dos trenes que venían preparándose para enfrentarse y no mucho más, ya os digo que en poco tiempo van a tener que enfrentarse a los egipcios. Y el imperio hitita y el imperio egipcio, que estaban en pleno proceso de expansión en Canaán, se van a ver las caras pues cuando el rey Muwatai II, llega al trono de Egipto, joder, estoy fino chicos, perdonadme, cuando el rey Muwatai II se convierta en rey de los hititas y Ramsés II en, en rey de Egipto, ¿vale? En el faraón de Egipto, y esto van a ser dos trenes que están condenados a chocar porque los intereses de ambos están en la misma zona, que es de lo que hablaremos la semana que viene. Canaán, ¿vale? La región de Canaán, lo que hoy es Palestina, Israel, Jordania y el Líbano, ¿vale? Egipto está interesado en la zona viniendo desde el sur, los hititas desde el norte, y pues estos dos imperios están condenados a enfrentarse. Pero vamos a ver la semana que viene porque nos queda por ver todavía qué ocurre durante la 18ª dinastía y cómo vamos a llegar a Ramsés, ¿vale? Así que nada, entramos con... Y es que habíamos dejado a Egipto con el asentamiento precisamente de esta 18ª dinastía, ¿no? Continuadora de la dinastía 17ª que había expulsado a los Hicsos de Egipto. Recordad, Ahmosis va a ser el primero de los faraones de la 18ª dinastía, va a restaurar la capitalidad en Tebas y sus sucesores van a comenzar una gran actividad militar y conquistadora, recuperando un poco todo ese espíritu que se había perdido en época de los Hicsos, ¿vale? Y que comenzará con el propio sucesor de Ahmosis, que va a ser el rey Amenofis I, el faraón Amenofis I, Amenofis Amenhotep, ¿vale? Porque me van a salir los dos, estoy convencido de que en algún momento. Así que os digo desde ya que todos los Amenofis son Amenhotep, ¿vale? Amenhotep es el nombre egipcio y Amenofis es como la versión griega, ¿no? Que es con la que normalmente nos han llegado los nombres de todos los faraones. Así que, pero bueno, estoy seguro de que en algún momento algún Amenhotep segundo, Amenhotep tercero se me va a colar. Pues es lo mismo que si os dijera Amenofis, ¿vale? Amenofis primero, que como su nombre indica va a ser el primero de estos Amenofis, eh, lo primero que va a hacer va a ser dirigirse hacia Nubia y va a comenzar una gran actividad arquitectónica en la región. Por ejemplo, va a construir el poblado de constructores, valga la redundancia, que se llama Deir el Medina, que es uno de los lugares de construcción, me estoy repitiendo mogollón, más famosos de Egipto, ¿vale? Porque Deir el Medina es donde se asentaron, fue una ciudad prácticamente que se construyó para los constructores que trabajaban para Amenofis I. ¿Vale? Evidentemente el nombre de Deir el Medina no es el nombre egipcio de la región, es el nombre que se da a día de hoy al yacimiento, a la zona en árabe, ¿vale? Porque recordar que hoy en Egipto se habla árabe. El nombre de hoy es Deir el Medina, pero habitualmente el nombre en egipcio antiguo, era Setmaat, ¿vale? El lugar de la verdad. Muy cerca de Tebas, porque se van a llevar allí grandes obras, ¿vale? Y bueno, pues el sucesor de Amenofis I, que será Tutmosis I, conseguirá convertir Egipto de nuevo en la primera potencia del mundo, expandiendo sus dominios pues hacia Siria y Palestina, hacia Canaán, ¿vale? Alcanzando además la cuarta catarata del Nilo. Además, será Tutmosis I quien empieza un nuevo proyecto de enterramientos eh, que será lo que hoy en día llamamos el Valle de los Reyes y posteriormente el Valle de las Reinas. En época de Tutmosis I se va a decidir ya que las pirámides y sus derivados no son funcionales.
¿Vale? Recordad, la principal función de una tumba egipcia es guardar el tesoro de los faraones que están dentro, bueno, de los faraones o de quien esté dentro, ¿vale? Porque esos tesoros son los que se van a llevar al más allá, a Duat, a su más allá, ¿vale? Si estos lugares son encontrados y profanados, no tiene ningún sentido. Entonces, lo que Tutmosis primero va a hacer es promover estos lugares de enterramiento, el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. El Valle de los Reyes en el caso de Tutmosis primero y el Valle de las Reinas será una copia que venga más adelante, ¿vale? Eh, y transformará, pues serán tumbas subterráneas en cuevas muy escondidas y de hecho a día de hoy se sigue trabajando tanto en el Valle de los Reyes como en el Valle de las Reinas para encontrar tumbas que aún no están localizadas, ¿vale? Parece ser que, pues eso, es evidente que un valle escondido lleno de cuevas, pues es mucho menos llamativo que una puñetera pirámide en mitad del desierto, y eches, llama menos la atención, los ladrones se tienen más difícil para encontrarlo. ¿Vale? Bueno, pues este sería Tutmosis I, que se ha sucedido por su hijo, Tutmosis II. Tutmosis II va a gobernar muy poquito, va a ser un rey muy breve, pero va a ser importante en tanto en cuanto va a casarse con su hermana, ¿vale? Una hija de Tutmosis I, que se llamaba Hatshepsut. Y vamos a detenernos en Hatshepsut porque mola mucho, ¿vale? Hatshepsut, insisto, mujer de Tutmosis II. A la muerte de Tutmosis II, su heredero, se ve que era el heredero del faraón, a su hijo Tutmosis III, que es menor de edad. Tutmosis III no es hijo de Hatshepsut, aunque Hatshepsut era la reina principal de Tutmosis II. Tutmosis III no es su hijo, es hijo de una de las concubinas de Tutmosis II, ¿vale? Y lo que va a hacer Hatshepsut, en un golpe de efecto magnífico, es asociarse al gobierno de Tutmosis III, que es aún menor de edad. En el mismo momento en el que Tutmosis III es coronado faraón, también lo es Hatshepsut. Y ojo, faraón, no faraona. ¿De acuerdo? No faraona, esto es otra. Faraona es otra cosa. Ni reina, no, faraón. ¿Vale? De hecho, la imagen de Hatshepsut se va incluso a... No sé si existe el término androgeneizar, ¿vale? Pero bueno, se va a convertir en un hombre a efectos de iconografía incluso. Si vemos estatuas de Hatshepsut, se la representa incluso con la barba ceremonial de los faraones egipcios, y es que parece ser que Hatshepsut empezó a utilizar una barba falsa. Porque no va a ser una reina, no va a ser... No se va a buscar... Hatshepsut no se va a convertir en un personaje de paso, sino que va a absorber y va a asumir todos los deberes que tendría un faraón, con todas las de la ley, ¿vale? Eh, Hatshepsut sí que va a gobernar durante más de 20 años junto a Tutmosis III, pero ese junto significa aplastando o en nombre o dejando muy atrás a su sobrino hijastro, ¿vale? Que esto de las relaciones familiares en Egipto son complicadas, ¿vale? Y hacia 1490, bueno, hacia el año 1490 es cuando empieza el gobierno de Hatshepsut, ¿vale? Eh, lo primero que va a hacer es apartar del poder a los partidarios de Tutmosis III. En una maniobra genial, va a apartar a grandes familias nobles, pues eso, muy cercanas a Tutmosis III, a su sobrino hijastro, del poder, y se va a apoyar, sobre todo, va a buscar la ayuda del clero de los sacerdotes de Amón, ¿vale? Que como recordaréis, habían salido muy victoriosos de la victoria sobre los Ixos que los faraones habían dedicado a, a su dios, al dios de Tebas, a Amón, a uno de los dioses de Tebas, ¿vale? Y Hatshepsut se va a apoyar mucho en este quiero, en el quiero de Amón, y además iba a buscar para ello, además de estos sacerdotes, va a buscar gente de confianza, de su confianza, no de la de Tutmosis, no la de su sobrino hijastro, ¿vale? Esto es complicado. Entonces, bueno, pues Hatshepsut va a ser una reina
una faraón muy dada, con mucha labor constructiva, por ejemplo, va a tener una gran actividad arquitectónica, muy asociada, insisto, a Dios Amón, ¿vale? Hatshepsut va a ampliar el templo de Karnak, por ejemplo, la casa principal de los sacerdotes de Amón, cerca de Tebas. Va a participar también de la construcción del templo de Luxor, también en Tebas, ¿vale? Y en el templo de Luxor es importante también porque allí va a aparecer una figura que es la del dios Amón Ra, ¿vale? Asociando el dios Amón propio de Tebas con Ra, una divinidad solar de todo Egipto, ¿vale? Es aquí donde se van a unificar esas dos figuras y a partir del reinado de Hatshepsut se van a conocer, van a ser como una sola, como un solo dios, ¿vale? Amón Ra. Eh, pero lo que va a hacer que sobre todo Hatshepsut pase a la historia como una reina constructora va a ser la edificación de que sería su templo funerario. Los faraones, además de construirse sus tumbas, van a construir templos donde ellos puedan ser adorados como dioses, ¿vale? Y de Hatshepsut ese es uno de los más importantes, si no el más importante de todos los que se hicieron en el antiguo Egipto. Hoy en día se llama Deir Bahari, ¿vale? En aquellos tiempos era Yeser Yeseru, ¿vale? De nuevo, hoy lo llamamos por el nombre árabe de la región. Y fue obra de un arquitecto de Senenmut, el arquitecto Senenmut, que era uno de los grandes aliados de la faraón. Fijaos hasta qué punto, bueno, hasta qué punto serían aliados, que dentro del templo hay una extraña expresión artística, una sala escondida, donde se representa a Hatshepsut y Senenmut como amantes, ¿vale? Lo que nos hace pensar que realmente lo fueron, porque si no, no tiene ningún sentido que esto se construyera en una sala escondida dentro del templo funerario. Y aparece escondida porque estaría prohibido. Debido a su posición como faraón, Hatshepsut no podría relacionarse con gente fuera de su círculo de poder, por así decirlo, ¿vale? Que es por esto por lo que los faraones se casaban entre hermanos, ¿vale? O con sus sobrinos, o bueno, para no apartar, como son descendientes de dioses, para mantener el linaje de estos dioses. Bueno, pues Hatshepsut no podría haber tenido o no podría haber hecho pública esta relación con Senenmut, pero sí que Senenmut se encargó de dejarla escondida, registrada en, en Yeser Yeseru. Recordaréis el templo de Ireibari porque hace ya muchos años, recordaréis que seáis talluditos como yo. Allí tuvo un lugar una gran matanza de turistas por parte de un grupo terrorista islámico en Egipto y durante mucho tiempo estuvo un poco proscrito y bueno, fue un lugar chungo. Pero bueno, Deir el-Bahari es uno de esos grandes sitios. Bueno, pues al final el miedo pasó y se volvió a visitar, ¿vale? Pero bueno, es impresionante. Como veréis en las imágenes, el templo de... Yo pondré por aquí alguna, pero echad un ojo en internet a Deir el-Bahari, ¿vale? Porque es fascinante. Bueno, hemos dicho que fue una reina constructora, no fue una reina militar, no fue una gran conquistadora ni mantuvo grandes batallas. En tiempos de Hatshepsut sí que se iniciaron siete campañas militares, seis campañas en su reinado, pero no pasaron de ser meras escaramuzas, tanto en Nubia como en Palestina. Sobre todo se centró mucho en su territorio, en su dominio. Pero bueno, los años no perdonan, Hatshepsut se iba haciendo mayor y Tutmosis III ya no era un niño, empezaba a ser un joven bastante ambicioso y que empezó a atraer la atención de Egipto, ¿no? Como un príncipe, como el futuro príncipe, como un príncipe guerrero, como un príncipe que iba a volver a guiar a Egipto a toda esta gloria que parecía que Hatshepsut estaba reteniendo, ¿vale? O estaba haciendo menguar debido a esta ausencia de grandes campañas militares en el extranjero. Además, Hatshepsut va a sufrir grandes pérdidas personales porque en el periodo de menos de un año van a morir sus grandes aliados, tanto Senenmut como otro de sus aliados, Hapunesep, y su hija, la princesa Neferura. De modo que no le quedó más remedio que apartarse del gobierno para dejar pasar ya así a Tutmosis III. De hecho, se sospecha que la muerte de la princesa Neferura, en concreto,
no fue accidental y que pudiera estar planificada por Tutmosis III o alguno de sus aliados, ya que Neferura era la única, era la solución final, por decirlo así, de Hatshepsut para bloquear definitivamente a Tutmosis. Si hubiera encontrado un marido apropiado para Neferura, podría haber nombrado en faraón a él y obviar, ignorar a Tutmosis III. ¿Vale? Pero esto no ocurrió. Neferura murió, el plan de Hatshepsut, si es que existía, pues dejó de tener sentido y Tutmosis consiguió empezar a gobernar en, pues ya sí él, ¿vale? Sin la intervención de su tía madrastra, ¿vale? Y Hatshepsut moría en Tebas 22 años después de haber sido coronada faraón, ¿vale? Y bueno, pues no sabemos si murió de muerte natural o fue asesinada ya definitivamente por Tutmosis o sus seguidores, ¿vale? Ya que después de 20 años de verse aplastado, de verse apagado por la figura de su madrastra, de su tía madrastra, Tutmosis III va a llegar un gran proceso súper complejo de damnatio memoriae, que es como se llama en latín a este hecho, a este evento, que es el borrado sistemático de todos los registros que apuntaban a la existencia de Hatshepsut. Deshizo prácticamente, la borró de todos los registros, la sustituyó por él, ¿vale? Todos los registros, todos los cartuchos que llevaban el nombre de Hatshepsut fueron sustituidos por cartuchos con el nombre de Tutmosis III y quiso borrar a su tía madrastra de la historia, ¿vale? No lo consiguió, gracias a Dios. Pero fijaos hasta qué punto fue la cosa que la tumba, bueno, la reina Hatshepsut es una de las momias que se han encontrado, que están localizadas y ubicadas, pero tardaron años en darse cuenta de que la momia de que ya se había encontrado la momia de Hatshepsut, porque se la encontró en una de las tumbas del Valle de los Reyes. eh, Lógico, porque no tendría por qué estar en el Valle de las Reinas. Insisto en que Hatshepsut no fue reina, fue faraón, ¿vale? Tirada en el suelo, en una tumba menor, y sin el tesoro que correspondería a un entierro a un faraón, ¿vale? Se pensó que era una persona sin importancia y tardaron varios años en identificar esa momia en concreto como la momia de la reina Hatshepsut, ¿vale? Se pensó que era el cadáver de alguien sin importancia, de algún funcionario menor, de una sirviente. Pues no, era Hatshepsut, ¿vale? Y esto fue todo debido al proceso de damnatio memoria, de borrado, que comenzó Tutmosis III contra su tía madrastra, ¿vale? Y es que después de tantos años de verse a media luz, pues parecía que Tutmosis tenía algo que demostrar. Así que de inmediato se lanzó a hacer todo aquello que Hatshepsut no había hecho. Y me refiero a grandes campañas militares. Lo que sí que supo hacer también fue ganarse el crédito y el apoyo de Quiero de Amón. En tiempos de Hatshepsut ya se había convertido en algo demasiado poderoso como para no tenerlo en cuenta. Así que Tutmosis continuó favoreciendo a Quiero de Amón y continuó siendo apoyado por ellos, en este caso ya de Amon-Ra, ¿vale? Y además de poner el control, de imponer su control a toda Nubia, Tutmosis volvió a poner sus ojos en Oriente, en Canaán, ¿vale? Durante los gobiernos de Tutmosis II y Hatshepsut, los príncipes de los dominios de Siria y Palestina habían dejado de pagar sus tributos a Egipto y Tutmosis III decidió que había llegado el momento de recuperarlo, ¿vale? Así que marchó hacia allá y se enfrentó a una alianza de príncipes cananeos en Megido, ¿vale? Y la batalla de Megido es importante porque es la primera batalla que tenemos registrada, de la cual existe un registro de lo que ocurrió en la historia, ¿vale? Es la primera batalla donde tenemos una crónica que nos cuenta cómo transcurrió, ¿vale? Ya que su desarrollo se encuentra en los obeliscos que Tutmosis III hizo levantar en Karnak, contándonos pues la historia de la batalla. Después de derrotar a los príncipes de Megido, a los príncipes cananeos en la ciudad de Megido, continuó hacia el norte, Tutmosis III continuó hacia Líbano, conquistó ciudades como Hamá, Homs, Alepo, la Carquemis de los hititas, ¿vale? Y esto le abrió las puertas de Mesopotamia, llegando incluso hasta el Éufrates, ¿vale? Y además tomaría Chipre y la isla y la costa de Cilicia, el sur de Turquía, ¿vale? Llevando a Egipto a lo que fue su máxima extensión geográfica. Y ya en sus últimos años
Tutmosis, para evitar problemas de sucesión, asoció al trono a su hijo Amenofis II, pero cuando subió al trono Amenofis II se negó a continuar la política militar de su padre y tanto él como sus sucesores, Tutmosis IV y Amenofis III, prefirieron mantener una política de bajo nivel y dedicarse a mantener todo aquello que Tutmosis III había conseguido, que había ampliado, ¿vale? Pues lo más importante de estos reyes va a ser que tras ellos, tras Amenofis III, va a subir al trono su hijo, Amenofis IV, Amenhotep IV, ¿vale? Pero que va a pasar a la historia por otro nombre, el de Akenatón. Y es que durante el gobierno de los anteriores faraones había ido comenzando a crecer en Tebas un culto antiguo. No es un culto nuevo, es un culto antiguo. Asociado a este culto de Amon-Ra que hemos visto en Luxor, un culto solar, ¿vale? Bueno, pues va a ser el de Atón. Atón es el nombre que dan los griegos, los egipcios, al disco solar. Atón o Atum, ¿vale? Vamos a quedarnos con Atón, ¿vale? El disco solar como tal, o sea, es de hecho el símbolo de Atón es fácil de ver porque es un círculo con rayos que salen como si fueran manitas, ¿vale? Bueno, pues y representa exactamente al disco solar. Eh, Había sido reintroducido en Karnak con este y en Luxor a través de esta unificación de Amon-Ra y ya había atraído la atención del faraón anterior, de Amenofis III, ¿vale? Que va a hablar de las bondades del dios Sol, de este Atón, a varios príncipes hititas y de Medio Oriente, que en cartas que se han encontrado, ¿vale? Con lo cual pasó esta afición o esta devoción de faraón por Atón, por el dios Atón, a su hijo, a Amenofis IV. Amenofis IV se había casado con una reina que fue tan conocida como él, Nefertiti. ¿Vale? Nefertiti era hija de uno de los grandes nobles de Egipto, Ay, que tiene nombre de Mecaído, ¿vale? Pero bueno, se llamaba así de nombre, Ay, ¿vale? Y bueno, pues los extraterrestres hicieron que Amenofis IV y Nefertiti se volvieran hacia el culto del sol. Y si no fueron extraterrestres, pues tendría que ser otra cosa, como lo que he comentado, ¿no? Ya la devoción que Amenofis III había mostrado y el hecho de que Amenofis IV va a querer hacer una reforma en toda la vida social, en toda la sociedad egipcia, ¿vale? Incluyendo su religión. Va a cambiar su nombre a Akenatón, Amenofis IV, Amenhotep IV va a ser Akenatón, que significa agradable a Atón, y lo primero que va a hacer va a ser prohibir el culto de Amón, como hemos dicho, el culto más importante de todo Egipto, desde ya tiempo a. ¿Vale? De hecho, se va a llamar a Akenatón el faraón hereje. ¿Vale? Ya os podéis imaginar si ese hereje quien terminó ganando. Pero bueno. Apartó de la capital de Tebas, se llevó la capital apartó de influencia de Karnak y de Luxor y creó una ciudad exprofeso para ello, Aketatón, que habitualmente se conoce por el nombre de nuevo de su yacimiento en árabe, Tell Amarna, ¿vale? O se va a hablar de este periodo como el periodo de Amarna, refiriéndose a esta ciudad, que ya os digo, el nombre original, el nombre griego, el nombre egipcio es Aketatón, ¿vale? La ciudad de Atón. A mitad de camino entre las dos capitales históricas de Egipto, Memphis y Tebas, ¿vale? Akenatón se va a nombrar representante único de dios Atón, va a eliminar de un plumazo la casta sacerdotal e incluso va a ordenar borrar el nombre de Amón de muchos cartuchos y monumentos, ¿vale? Akenatón va a establecer una religión monoteísta, o sea, no se carga solo a Amón, es que se carga a todos los dioses de Egipto, ¿vale? Y lo único que permite es el culto a Atón, a este disco solar, ¿vale? Un sistema religioso monoteísta en el que Atón es el dios único y la familia real, los faraones y su entorno son sus representantes en la tierra, en Egipto, ¿vale? Representantes directos, elegidos, y estos van a ser Akenatón y su esposa Nefertiti, que según algunas teorías incluso se convertiría en corregente del reino con el nombre de Neferuatón, ¿vale? Que es algo así como hermosísima a los ojos, hermosísima de Atón, ¿vale?
El, el culto de Atón, por ejemplo, pues va a sacar a los dioses de estos lugares oscuros, privados, en los que los sacerdotes de Egipto los mantenían, va a eliminar los templos pues esos un poco oscuros, tal, y va a practicar una religión dirigida principalmente al aire libre, a estar bajo el disco solar, bajo el elemento representativo de Atón, ¿vale? Y va a imitar el poder de todos aquellos que no pertenecen a la familia real, manteniendo solo algunos consejeros, entre ellos Ai, su suegro, el padre de Nefertiti, o el consejero Horemheb, que van a ser los dos importantes más adelante, ¿vale? Y en el exterior va a conseguir desarrollar un sistema de alianzas políticas internacionales que consiguen un status quo en la región, en Oriente Medio, pactando pues con Egipto, bueno, Egipto son ellos, pactado entre Egipto, Babilonia, Mitanni, Hatti, Asiria, ¿vale? Una gran... va a ser un rey muy... eh, de gran actividad política que no militar, ¿vale? Gran actividad política internacional, pero no militar. Y de hecho será el crecimiento del poder de los hititas lo que vaya desequilibrando esta balanza o este entramado de poder creado por Akenatón. Curiosamente, el final de la política, curiosamente por la situación que vivimos ahora, digo, el final de la política, el final de estos cambios políticos, el final de la era de Akenatón va a venir marcado por una epidemia, por una pandemia, ¿vale? Algún tipo de, no se sabe muy bien si fue algún tipo de gripe, algún tipo de gripe, de poliomielitis, algo parecido. Fue una enfermedad contagiosa que comenzó en Egipto y se extendió por todo Oriente. De hecho, el rey hitita, Suppiluliuma I, moriría de esta enfermedad, al igual que la madre de Akenatón y 4 de sus hijas. Esto provocó, entre otras cosas, y movido por el quiero de Amón, que aún había sido desarticulado, pero él continuaba dando por saco, que comenzaron a decir que los dioses se habían vuelto contra Atón, Atón no, contra el dios hereje, contra el faraón hereje, contra Akenatón, y que estaban castigando a Egipto. ¿Vale? A causa de que los sucesores de Akenatón lanzaron contra él un proceso de damnatio memoria parecido al que, o sea, vamos, de borrado, parecido al que Tutmosis III había hecho contra Hatshepsut, no sabemos bien cómo acabó el llamado periodo de Amarna, ¿vale? No sabemos cómo terminó la cosa. Sabemos que Akenatón murió cuando tenía 36 años, ¿vale? Y es sucedido por un personaje cuyo origen no está demasiado claro. Un faraón que tiene el sencillo nombre de Semeneskara, ¿vale? Y sobre el que hay muchas teorías. Puede que Semeneskara fuera un hijo de Akenatón y una esposa secundaria. Puede que Semeneskara fuera hijo de Akenatón, perdonadme, de Amenhotep III, y por lo tanto un hermano secundario de propio Akenatón. Puede que fuera el yerno de Akenatón, casado con una de sus hijas, Meritatón, ¿vale? O incluso hay quien llega a decir que este Semeneskara fue la propia Nefertiti, que hubiera pasado por un proceso semejante al que hizo Hatshepsut, de convertirse en faraón, ¿vale? Dejar de lado su estatus de reina y pasar a ser faraón, y gobernar, bueno, así gobernar a Egipto durante muy poco tiempo, ya que moriría rápidamente y sería sucedido o sucedida por un rey menor de edad. ¿Vale? De nuevo, nos vamos a encontrar con un niño al frente de Egipto, Tutankamón, el faraón Tutankamón, hijo de Akenatón y una de sus hermanas, ¿vale? Que sí, que esto es como, pues eso, incesto everywhere, ¿vale? Tutankamón se casaría con su medio hermana, Ankesenatón, que era una hermana, una hija de Nefertiti, ¿vale? Con lo cual los niños eran medio hermanos. Y además sería Ai, el padre de Nefertiti, quien gobernase sobre todo en este tiempo en nombre de Tutankamón. ¿Vale? En tiempo de Tutankamón va a ser cuando ya el propio Ai y este Tutankamón, este rey niño, comiencen este proceso de borrado de memoria sobre Akenatón. Y de hecho, el propio Tutankamón se cambiará el nombre y volverá a ser conocido como Tutankamón. ¿Vale? Y como Tutankamón se ha convertido probablemente en uno de los faraones más conocidos, que no más importantes, de la historia.
Su trabajo o el dominio del faraón niño de Tutankamón va a centrarse sobre todo en deshacer todo aquello que Akenatón había cambiado a nivel político y religioso. Va a haber un deleite y un paso, una recuperación de cómo era el mundo antes de Akenatón. ¿Vale? Se va a volver a los tiempos de Amenofis III. ¿Vale? O de cómo se había vivido con Amenofis III. Se va a borrar estos cultos a Atón, Amarna va a ser, Aketatón va a empezar a ser destruida, ¿vale? Además, no abandonada, no, destruida, ¿vale? Pero bueno, va a devolver la capital de Tebas y de hecho incluso se va a llevar el cadáver de su padre desde Amarna, desde Aketatón, al Valle de los Reyes, a donde terminó enterrando a Akenatón, ¿vale? Y bueno, pues tuvo un reinado muy corto y muy monger, o sea, hizo muy poquito Tutankamón. ¿Por qué se ha hecho tan famoso? Por el descubrimiento de su tumba. Porque la tumba de Tutankamón, en su descubrimiento en los años 20, en 1922, por el arqueólogo Howard Carter, eh, primero que fue la primera, ha sido una de las, quizá fuera la primera tumba que se encontró en el Valle de los Reyes prácticamente sin tocar, con lo cual con todo su tesoro intacto, y segundo por la famosa maldición de Tutankamón, ¿vale? Que parece ser que, bueno, pues que afecta a encontrar una tabilla en la que cual se decía que todo aquel que profanase la tumba del faraón moriría en terribles circunstancias y eso continúa a día de hoy, nos ha dado muchas películas sobre momias y maldiciones, ¿vale? De hecho, si escuchas hablar de la maldición de la momia de Tutankamón, o del rey Tut, este es el famoso rey Tut, pues bueno, si escuchas hablar de esto, de la maldición de Tutankamón, parecería que habrían caído como moscas todos aquellos que entraron, ¿vale? Incluyendo su financiador, el británico Lord Carnarvon. Pero de las 58 personas que entraron en la tumba tras su descubrimiento, solo hubo 8 muertes en los siguientes 12 años, ¿vale? Y ninguna de ellas especialmente extraña. Así que bueno, pues la maldición tampoco debió ser muy virulenta. Tampoco estaban estaban malditos, pero poco. Vaya. Tutankamón sí que murió a causa de una virulenta enfermedad. Se ha hecho autopsia a la momia porque se sospechaba que pudiera haber sido asesinado, pero no, murió de enfermedad. Y fue sustituido por su abuelo. No, por su abuelo, no es que no es su abuelo, porque no es hijo de Nefertiti. Bueno, por ahí. Vaya, por el padre de Nefertiti, padre también, abuelo de la mujer de Tutankamón, de esta reina Ankesenamón, que antes se llamaba Ankesenatón, ¿vale? Que hemos comentado y que era mujer de, de Tutankamón, con la que se casó. Ahí se casó con su nieta para justificar su ascenso al poder y continuó con el trabajo de Tutankamón, deshaciendo pues todo lo que quedaba de la reforma de Amarna. Y como era muy mayor, pues tampoco duró mucho más, pero sí que dejó arreglado una sucesión, que sería la del otro hombre de confianza de Akenatón, Horemheb, de que ya hemos hablado. Curiosamente, Horemheb se casaría con una hermana de Nefertiti para justificar su ascenso al poder, lo que da más peso al hecho de que la familia real, junto con el hecho de que fuera faraón, a que el linaje real de esta decimoctava dinastía, después de Akenatón y Tutankamón, continuará por la parte femenina y a que quizás sí que la propia Nefertiti fue faraón o al menos reina regente, bien como Neferuatón o bien como Semeneskara, ¿vale? Indistintamente, el caso es que para justificar su ascenso al poder, Horemheb se casa con una hermana de Nefertiti. Lo hace por vía, justifica su poder por línea femenina, no masculina, que era lo habitual. Horemheb será de nuevo un rey guerrero, volverá a batallar en Nubia, volverá a batallar en Siria, aunque no va a conseguir devolver Egipto a la magnitud que había tenido durante el gobierno de Tutmosis III. ¿Vale? Pero Horemheb también era ya una persona mayor, ya era un señor de edad avanzada. Y bueno, pues sin descendientes. Lo que habría puesto a Egipto en un brete y en las puertas de una nueva guerra dinástica. Horemheb lo va a solucionar eligiendo como continuador, como heredero, a su consejero principal, Paramesu, ¿vale? Un hombre procedente del norte, de Avaris, de la zona de Delta,
y que va a ser el primer faraón de la 19ª dinastía. Y que a lo mejor así como para Mesu no os dice nada, pero su nombre como faraón sería Ramsés, Ramsés I. Y de Ramsés I y el resto de la 19ª dinastía hablaremos en el próximo programa. Así que nada, espero que os hayáis pasado bien, que no os hayáis hecho mucho lío entre Tutankamón, con esto de Tutankamón, Tutankamón, Akenatón, Neferuatón, aunque Senamón, aunque Senatón, que suena todo parecido y es que es complicado. Pero bueno, pues nada, de siempre, que espero que os haya gustado y la semana que viene continuamos con Egipto y nos vamos a una de las batallas más importantes de la historia. La batalla que pondría de frente a hititas y a egipcios, la batalla de Kadesh. ¿Vale? Así que nada, nos vemos el próximo jueves con ello. Y nada, pues like, me gusta, campanita, suscribirse, seguir viéndonos y esas cosas. Y nos vemos. Chao.